Profesora Carmen, me pregunto, ¿qué nueva aventura de aprendizaje iniciaremos hoy en Ciencia y Tecnología? Gracias, Fátima, por la pregunta. Hoy tendremos un novedoso programa que se titula Indagamos científicamente sobre la capacidad pulmonar. Planteamos nuestra hipótesis y diseñamos el plan de acción. ¿Y cuál es el propósito de este programa, profesora Carmen? Gracias, Pedro, por la pregunta. El propósito es que indagues científicamente sobre la capacidad pulmonar, iniciando con el planteamiento de la pregunta, la hipótesis en las que estableces relaciones de causalidad entre variables y el plan de acción. Profesora, entonces, ahora que ya conocemos el propósito, este aprendizaje, ¿por qué nos será útil? Porque aprenderemos a involucrarnos en un problema nosotros mismos y a buscar la solución. Por ello, tu evidencia de hoy es la formulación de tu hipótesis y el diseño del plan de indagación para ser ejecutado en familia. ¿Qué les parece? Sí, profesora, será lo máximo. Una interesante evidencia. Tengo una duda, profesora. ¿Cómo saber si mi evidencia de este programa está bien elaborada? Buena pregunta, Fátima. Para ello, no olviden que los criterios para hacer este trabajo son: primero, que plantees preguntas para indagar científicamente sobre la capacidad pulmonar e hipótesis en las que establezcas relaciones de causa y efecto entre las variables. Y segundo, que propongas un procedimiento, selecciones materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar la hipótesis. Entonces, profesora, ¿cómo aprenderemos en este programa? Primero, vas a formular preguntas de indagación a partir de las variables involucradas en una situación que se te presenta. Luego, van a plantear su hipótesis. Y finalmente, proponer procedimientos en un plan de indagación para comprobarlo e involucrar a tu familia. Ahora que conocen de qué se trata nuestro programa de hoy, les pregunto, ¿qué trabajamos en el programa anterior? Profesora, hemos propuesto acciones frente al impacto de la contaminación del ambiente en nuestra salud respiratoria. Muy bien, Fátima. Nunca perdamos de vista la situación principal relacionada a la salud respiratoria. Profesora, lo que dice Fátima es cierto. Eso hicimos en Ciencias Sociales. Pero en Ciencia y Tecnología hemos fundamentado por qué cortar las rutas de transmisión de las enfermedades respiratorias y cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a la salud respiratoria. Así es, Pedro. Entonces, si nosotros hablamos de salud respiratoria, ¿qué aspecto de los órganos principales del sistema respiratorio debemos conocer? ¿Será de los pulmones? Sí, Fátima. Vamos a indagar científicamente cuál es la capacidad pulmonar para luego utilizar los resultados y plantear nuestras recomendaciones sobre el cuidado de la salud respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora Carmen. Genial. Empezamos la aventura de indagar. Presten atención a lo siguiente. Reflexionemos sobre ¿qué medidas de prevención mejoran la salud respiratoria en la familia y comunidad? ¿Has notado cómo cambia tu respiración cuando corres o haces actividad física? Conversa con tu familiar que te acompaña y registra en tu portafolio. Escuchemos atentamente el siguiente caso. María y Juan son hermanos y estudiantes de la IE Tambillo. Viven a 35 minutos de su escuela, en donde, para llegar, necesitaban ascender y descender unas lomas. María, básicamente, ayuda en los quehaceres de casa. Le encanta, por lo general, estar reposada y cocina sentada cerca al fogón para ir probando los alimentos, y no le gusta para nada estar ingiriendo líquidos. Mientras que Juan, a quien le gusta beber abundantes líquidos, ayuda a su padre todos los días en las labores de la chacra. Cuando los dos hermanos iban a la escuela,
Juan siempre le llevaba la delantera a María, pues ella se cansaba rápidamente y le demoraba minutos recuperarse, y así era casi todos los días. María se preocupa porque siempre se cansa, se agita y no puede ir al ritmo de su hermano. Pensaba que algo le pasaba y por ello se pregunta, ¿por qué me canso tan rápido? ¿Crees que podemos ayudar a María a tener una respuesta? Sí, profesora. Lo primero sería saber ¿qué identificó María? De acuerdo al caso, es que María se cansaba rápido, sobre todo cuando tenía que subir y bajar las lomas. Así es, Pedro. ¿Y qué factores están involucrados en el cansancio de María? Comenta con los familiares que te acompañan. Profesora, en este caso, María identificó que se cansaba rápido y además nos dice que por lo general le gusta hacer los quehaceres de la casa reposada. Así es, profesora. Lo que no ocurre con Juan, quien todo el día está en actividad ayudando a su padre. Bien, Fátima y Pedro, interesante lo que nos comentan. ¿Esas serán también las respuestas de nuestros amigos que están en casa? Hay factores que intervienen en la situación como son la actividad física, el ingerir líquidos, entre otros. De acuerdo a la situación presentada, ¿qué preguntas harías? Anota en tu cuaderno. No olvidemos que las preguntas que planteemos deben ser aquellas que permitan dar respuesta o solución para ayudar a María. Avanzamos ahora. Iniciamos con esta actividad llamada Problematizamos, en donde partimos formulando preguntas. Bien, amigos, primero identificamos las causas y efectos presentes en la situación presentada para formular preguntas de indagación que establecen relaciones de causa y efecto. Te invito a recordar la situación. ¿Qué le sucede a María? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas que se relacionan con el cansancio de María? Comenta con las personas que te acompañan. Es importante que tengas en cuenta lo que hemos aprendido y lo que tus familiares puedan decirte. Escribe en tu cuaderno las causas de la situación presentada y el efecto o consecuencia. Profesora, yo he notado que por la poca actividad física que hace María, es decir, esa sería la causa, pues se cansa rápidamente debido a que su capacidad de respiración está siendo afectada. ¿Estará bien? Profesora, yo he considerado otra causa. Por ejemplo, que María no bebe líquidos. Y el efecto es que se cansa rápido. Es decir, no respira bien. ¿Podría ser así? Así como Fátima y Pedro, ustedes en casa seguro han establecido las mismas u otras causas y efectos, ¿verdad? No olvidemos que la causa y el efecto que han identificado reciben el nombre de variables, lo que quiere decir que tomando el ejemplo de Pedro, la actividad física y la capacidad de respiración son variables. Este término es parte del lenguaje científico, pero quizá también ha señalado otras causas. Comenta con la persona que te acompaña. ¿Qué es una causa y qué es un efecto? Para ayudarte a solucionar la situación de María, Fátima te presentará la siguiente información. Luego de ello, tendremos más argumentos para formular nuestra pregunta de indagación. Gracias, profesora. Escuchemos atentamente, amigos. Podemos ir realizando apuntes. La respiración es el proceso por el cual el oxígeno ingresa y recorre todas las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones. De ahí pasa a la sangre para ser transportado y entregado a todas las células del cuerpo, quienes a su vez entregan a la sangre el dióxido de carbono para ser eliminado durante la exhalación. Si el oxígeno no puede llegar lo suficientemente rápido, nos cansamos rápidamente. Y por eso es muy importante tener una buena condición física. Si la cantidad de oxígeno que ingresa es insuficiente,
tu cuerpo no tendrá la energía necesaria y te sentirás cansado. La cantidad de oxígeno que podemos tomar depende en gran medida de nuestra capacidad pulmonar. Pero, ¿qué es la capacidad pulmonar? Es el espacio disponible en los pulmones para almacenar el aire inspirado. La capacidad pulmonar se puede desarrollar con el deporte, la actividad física, bebiendo 2 litros de agua diariamente, respirar y exhalar de manera consciente, entre otros. El sexo, la edad, el peso, la actividad física y otros factores también influyen en la capacidad pulmonar. Ahora ya sabemos que cuanto más volumen de aire ingresa a nuestros pulmones, más saludables y llenos de energía estaremos. Gracias, Fátima, por compartirnos estos datos valiosos. Bien, ahora te animo a formular la pregunta de indagación científica. Para ello, relaciona el efecto con la causa que has identificado en la situación presentada de María. Con la información que se te ha comentado, puedes generar varias preguntas de indagación, porque luego vamos a seleccionar una pregunta, la más importante. No olvidemos que la pregunta de indagación científica debe relacionar las variables e invitarnos a explorar, a describir y a experimentar para dar una respuesta o solución. Ahora, a formular tu pregunta de indagación científica. ¿Cómo les fue con la generación de preguntas? Bien, profesora, deseo compartir mi pregunta. ¿Cómo influye la cantidad de agua que ingerimos en nuestra capacidad pulmonar? Antes había colocado en relación a la respiración, pero con los datos que registré, ahora sé que es capacidad pulmonar, es decir, el espacio almacenado en los pulmones para acumular el aire. Yo también deseo participar, profesora. Mi pregunta es, ¿de qué manera la actividad física que realizamos influye en nuestra capacidad pulmonar? De seguro, algunas preguntas que han formulado se parecen a las que nos han compartido Pedro y Fátima. Recuerda que vamos a seleccionar la que oriente el proceso de indagación. Pero de pronto en casa han escrito preguntas como: ¿cómo influye la edad de la persona en la capacidad pulmonar? ¿De qué manera la masa corporal de una persona influye en su capacidad pulmonar? ¿Qué les parece? Me parece bien, profesora. Es decir, un mismo fenómeno o caso puede ser indagado de distintas maneras, ¿cierto? Sí, Pedro, pero siempre que se establezcan relaciones de causalidad. Ahora bien, ¿cuál de las preguntas que se señalaron, incluidas las de Fátima y Pedro, podría ser nuestra pregunta de indagación? La pregunta investigable sería entonces: ¿de qué manera la actividad física influye en la capacidad pulmonar? ¿Qué notan en esa pregunta? Profesora, en esa pregunta yo noto que hay una causa y un efecto. Así es, Pedro. En esa pregunta están presentes 2 variables. Por ello, a continuación, vamos a revisar información sobre las variables, que en la ciencia es muy importante. La variable independiente se identifica como la causa y es la condición que él o la investigadora manipulará intencionalmente y de forma controlada. La variable dependiente se identifica como el efecto. Es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según como cambie la variable independiente. Las variables intervinientes son aquellas que no cambian, se mantienen constante con la finalidad de que no se afecten los resultados. Entonces, de acuerdo a la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? Anota en tu portafolio. Profesora,
En la pregunta, ¿de qué manera la actividad física influye en la capacidad pulmonar? La capacidad pulmonar es la variable dependiente, porque está sujeta a la actividad física, que es la variable independiente, la que podemos manipular. Muy bien, Fátima. Ahora, continuamos. Para toda pregunta, siempre debe haber una respuesta. En nuestra indagación recibe el nombre de hipótesis. Profesora, entonces, ¿la hipótesis es la respuesta a la pregunta que hemos formulado? Sí, Pedro, la hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de indagación. Les pregunto, ¿cómo nos podemos dar cuenta si nuestra hipótesis está bien formulada? Cuando es bien clara. Yo sé, profesora, cuando explica la relación entre las variables dependiente e independiente. Buenas ideas, chicos. Así es. No olvidemos que debe ser elaborada sobre la base de hechos reales que explica de forma precisa la relación entre variables. Debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Pueden usar el siguiente formato: sí, entonces. Si nuestra pregunta es, ¿de qué manera la actividad física influye en la capacidad pulmonar?, ¿qué podríamos responder? ¿O qué resultados esperados podemos afirmar? Hagamos el ejercicio de formular la hipótesis. Bien, profesora, nuestra hipótesis podría ser: si se realiza constante actividad física, entonces nuestra capacidad pulmonar aumentará. Pedro, y en tu ejemplo de hipótesis, ¿cuáles serían las variables? Yo deseo intervenir en el ejemplo de Pedro. ¿Puedo? Adelante, Fátima. La variable independiente sería la actividad física y la variable dependiente sería la capacidad pulmonar. Gracias, Fátima. Al igual que tú, nuestros amigos en casa seguro también respondieron acertadamente. Bien, ahora avanzamos con diseñamos estrategias. Como ya hemos formulado nuestra pregunta e hipótesis de indagación, ahora vamos a definir los procedimientos que nos van a permitir verificar la hipótesis. Aquí vamos a poner en juego nuestra creatividad. Profesora, ¿qué debemos considerar para diseñar nuestras estrategias? Bien, para poder abordar nuestro diseño de estrategias como buenos investigadores, hay varias preguntas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo van a observar la capacidad pulmonar? ¿Cómo vamos a manejar la actividad física? ¿Cómo vamos a medir la variable de capacidad pulmonar? ¿Cómo van a recoger datos? ¿Cómo vamos a controlar las variables intervinientes como es el tipo de actividad física? ¿En qué tiempo se hará la indagación? ¿Qué materiales utilizarán? ¿Qué tareas realizarán los miembros de tu familia? ¿Qué medidas de seguridad personal y del lugar van a tener en cuenta? Vamos a presentarles algunas ideas. Puedes emplear como materiales un recipiente, balde u otro con agua hasta la mitad para introducir de forma invertida la botella descartable graduada y llena de agua. Una botella de 3 litros descartable. Se marca en centímetros en todo el largo de la botella con un marcador permanente. Una manguera delgada. Se introduce en la boca de la botella invertida que servirá para soplar con fuerza todo el aire que se ha inhalado. Una regla que servirá para medir en centímetros la botella descartable. Otros que consideres de acuerdo a la hipótesis planteada. Para comprobar o refutar la hipótesis es necesario proponer un procedimiento. Recuerda que esto es solo un ejemplo. Tu
Tú, como buen investigador, elaborarás tus propios procedimientos poniendo en práctica tu imaginación y creatividad. 1. Realiza alguna actividad física habitual. Por ejemplo, correr, caminar rápido. Es importante que previo a esto realices cosas que haces a diario. Si no acostumbras a realizar actividad física, igual prosigue con los siguientes pasos. Vamos a ver qué pasará. 2. Llena el recipiente, balde u otro, hasta la mitad, al menos lo suficiente como para que puedas vaciar una botella de agua sin que el recipiente se desborde al terminar el experimento. 3. Marca en centímetros en todo lo largo de la botella con marcador permanente. 4. Llena la botella con agua e introdúcela de forma invertida en el recipiente que también debe contener agua. Luego, ingresar en la boca de la botella invertida una manguera delgada. 5. Toma todo el aire que puedas y sopla en la manguera. Cuando no tengas más aire, deja la manguera y respira normalmente. Un familiar tendrá que anotar hasta dónde llega el nivel de agua en la botella. Y esa es toda tu capacidad pulmonar. Pueden hacer variaciones, pero siempre guiados por la hipótesis. Muy bien, estudiantes. Finalmente, para completar el propósito, te invito a dialogar con el familiar que te ha acompañado y organiza tu plan de indagación, el mismo que ejecutarás en familia. Ten en cuenta la pregunta de indagación científica, la hipótesis con las variables independientes, dependientes e intervinientes, el sustento científico de tu hipótesis, los procedimientos para manipular la variable independiente, los procedimientos para medir la variable dependiente, procedimientos para controlar las variables intervinientes y los materiales que vas a utilizar. No olvidemos, amigos, pensar en ¿cómo haremos para que los demás puedan conocer nuestra evidencia? No olvidemos lo importante que es ir archivando en el portafolio. Recordemos siempre, somos un gran equipo.